¿Cómo ven? Adelante. Bueno. Señor, en esta noche queremos darte gracias por esta clase. Una vez más, Señor, recordando la importancia de servirte y pedimos nos ayude, Señor, a tener cada vez un mejor entendimiento, más profundo, más claro, más exacto de lo que tu palabra dice. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues el título muy interesante, colaboradores en el ministerio, y habla de el tema también relacionado de alguna manera con los dones, y quiero empezar con una pregunta, dejarla abierta que podamos participar. Y la primera pregunta sería esta: ¿qué se requiere para que un cristiano ministre? ¿Qué se requiere para que un cristiano ministre? Y me gustaría, pues hay varias respuestas que se ofrecen, pero ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué requiere un cristiano antes de empezar a ministrar? ¿O qué necesita para poder hacerlo? ¿Qué opinas, Carlos? ¿Qué se te viene a la mente? Pues cuando pienso en estas cosas, pues más pienso en los años de míos y de otros hermanos, ¿verdad? Que creo que hay un llamado, o van viniendo como las invitaciones para servir, predicar en el grupo, en la iglesia, etcétera. Y de ahí, pues, como que va tomando forma el proceso de estar sirviendo al Señor. Algunos no siguen, otros sí siguen y van creciendo. Algunos dicen que debe haber, pues, los dones espirituales, etcétera. Pero en la experiencia, cuando menos que yo tuve o he tenido, pues, ha sido como invitar a las personas a participar, y ahí se va viendo en una manera natural. Creo que el Señor va manifestando esto, se va viendo su capacidad, su habilidad, la bendición que puede ser, su espiritualidad, etcétera, ¿verdad? La manera de prepararse, etcétera. Entonces, pues creo que debe haber un llamado. Un llamado. Y que una persona quiera, pues, hacerlo, ¿verdad? Porque alguien puede ser llamado y siempre, alguna persona siempre dirá, no, yo no puedo, yo no sé, no es para mí, etcétera. Pero puede haber personas que sí van y se empieza a manifestar que sí pueden. Otros empiezan a ir, pero a servir, pero se va manifestando que no pueden. Entonces, pues ya ellos ya no van siguiendo ese proceso. Entonces, a mí me ha tocado verlo de esa manera. Es diferente a ir a un seminario y hacer, pues eso nunca lo tuvimos, ¿no? Pero es más o menos mi idea. Tiene que haber un llamado y la persona responde, y al responder la gente es bendecida, los hermanos, la palabra que da, su vida, empieza a como que adornarse todo aquello de tal manera que pues sigues y sigues y sigues, porque inclusive en las primeras veces de participación pues sabíamos bastante poco. Sin embargo, el señor Andrew, que nos guiaba en estas cosas espirituales, pues él nos animaba, nos daba bosquejos y nos aventaba al ruedo, órale. Y los que quisieron siguieron y los que no se fueron pues despegando de ese servicio. Ok, muchas gracias, Carlos. Oportunidad. Tratando de resumir algo, pues serías un llamado, y que cuando responde ese llamado se empiezan a notar las capacidades de ese creyente, y que pues debe haber oportunidades, ¿no?, de servir. Y quizá aquí tendríamos que hacer la aclaración de que podríamos entender la palabra ministrar en un sentido amplio o general para cualquier cristiano promedio, o para todos los cristianos, y dentro de ese concepto amplio tal vez especificar, ministrar de una manera muy especial que requeriría un llamado y ciertos dones, pero independientemente de en cualquier concepto que queramos mover la palabra ministrar en un sentido amplio o en un sentido un poco más limitado, la pregunta sigue ahí en pie, ¿no? ¿Qué se requiere, qué se necesita para que un creyente sirva? Pues es que casi diferentes asuntos o temas se pueden
son como una manifestación de servicio, ¿no? Sí, Por ejemplo, a mí me pedían que te dirigiera cantos y lo hacía de todo corazón, ¿verdad? O sea, me gustaba mucho hacerlo y poníamos de acuerdo con otros y en fin, me parecía bien aquello. Pero también que predicara, entonces, pues también aquello me asustaba, pero pues lo iba haciendo y haciendo y haciendo y se fue haciendo desde desde los inicios de mi vida cristiana. sí, Entonces, pues sí, en los diferentes aspectos, porque pues lo ideal es hasta agarrar una escoba y barrer, ¿verdad? Y sí. hacerlo de corazón, bien, con el buen ánimo de hacer aquellas cosas, o de ir a predicar, o de hacer evangelismo en las calles o en las casas. Todo eso, pues es una línea, ¿no? Donde vas sirviendo. Sí, y también no limitar la palabra ministrar a cierto tipo de actividad o Sí, a cierto tipo de personas, porque muchos hermanos conciben a los líderes de las iglesias como, oh, el siervo de Dios, los siervos de Dios, o sea, como que ellos son los siervos, ellos son los servidores. Nosotros solamente aquí somos unos simples espectadores de estos grandes siervos de Dios y ayudamos en algo, pues ofrendando, tal vez, orando por ellos, invitándolas a comer, regalándole cosas en sus cumpleaños, pero ellos son los siervos de Dios. Pero en realidad Pablo en sus cartas maneja a todos los cristianos como siervos, o sea que todos podemos servir. Y bueno, también la palabra ministrar, hay que recordar que viene de la palabra ministro, ¿no? Dice colaboradores en el ministerio, me encanta el título, colaboradores ¿en qué? En el ministerio. Claro que la palabra ministerio o ministro pues se oye muy espectacular, muy grandiosa, muy apantalladora. Yo recuerdo haber trabajé varios años con uno que fue primer ministro de energía en su país, y nada menos y nada más era que con el Shah de Irán. Yo me acuerdo cuando entré a su casa y vi la foto y estaba retratado el Shah de Irán y todos sus primeros y ministros, no un grupo grande, tal vez eran 12, 15 personas, y entre ellos, muy cerquita del Shah de Irán, estaba Don Fatih, que es el señor con el que trabajé muchos años, y él era ministro, y él viajó por todo el mundo como primer ministro, hablaba 5 idiomas, hablaba el farsi, hablaba el inglés perfectamente, hablaba el alemán, el francés y bastante de español y otro idioma por ahí. Entonces, 5 idiomas, no era cualquier cosa, estudió en la Universidad de Nueva York y él cuenta como ministro todos los privilegios que él gozaba. Me comentaba una vez que viajó a Japón y lo llevaron a conocer el metro de Japón y el que lo llevó bajaron a todas las personas del vagón y él viajó solo en el metro en Japón. Dice, miren nada más qué privilegio ser ministro. O sea, esto no se hace con cualquier hijo de vecino. Usted porque es ministro. Imagínate, en Japón, dicen, aquí te bajan todos y ese señor va a viajar solito en todo el vagón para él solito. Así, de ese tamaño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los ministros, de los siervos de Dios, no, yo soy un ministro de Dios. Bueno, la palabra ministro, con todo respeto, si usted va a la Biblia, la palabra es servir, servir. Somos servidores. Claro, la palabra ministro es como la película de Cantinflas, ¿no? El señor ministro, ¿no? Y se oye muy bien el ministro. Ministro de Relaciones Exteriores, ministro de esto, ministro de aquello. Pero la palabra, y es interesante, varias palabras que se utilizan, se traducen en la Biblia, y la palabra la hemos escuchado, la palabra uperetes, lo usa el evangelista Lucas en su primer capítulo, otros capítulos lo usa Pablo, pero los superetes eran esos siervos que eran en el nivel más bajo de las galeras, eran los que estaban hasta mero abajo jalando los remos, y Pablo se autonombra precisamente, nosotros somos los uperetes, esos siervos que están en el nivel más bajo. Entonces recordar, bueno, para servir de esa manera, pues entre otras cosas, a reserva de ahorita lo que nos comenta nuestro hermano José Luis, se requiere para que un cristiano, aparte de su llamado, de esas capacidades que pueda tener dadas por Dios, las oportunidades, ya sea al principio, a mediados de su vida cristiana o al final,
se requiere humildad para servir. Se requiere ser humilde, y la humildad que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo y que lo caracterizó, y que Pablo nos invita en Filipenses: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no sé, y dice que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. O sea, es el ejemplo máximo del ministerio, del servicio, de la persona más humilde que ha tocado nuestro planeta, y no creo ya que una persona que supera al Señor Jesucristo en eso. Pero, José Luis, ¿qué otras cosas se te vienen a la mente para que un cristiano pueda servir, ya sea de una manera muy especial, muy específica, o una manera general, como barriendo, limpiando, moviendo sillas, llevando mesas, haciendo comida para la iglesia, etcétera? Sí, bueno, pues el cristiano tiene pues sus distintivos, y creo que inicialmente, por muy sencillo que sea el servicio, se requiere que uno ame a Dios, y como una Amor a Dios. respuesta de la adoración a Dios viene el servicio. Amar a Dios, ama a su iglesia, y poco a poco el creyente va asimilando esto, y como en, en, en una respuesta natural quiere servir, pero tiene que venir de ahí, primero de la adoración, digamos. Ya si nos vamos un poquito más, no importando qué talento, qué don, cómo sea, y cómo se presenten las cosas donde va a servir, se requiere fidelidad. Por más sencillo que sea el servicio, se requiere siempre que, dice, que los administradores, que los ministros, que los siervos del Señor sean hallados fieles. Es algo que se aprecia mucho en el carácter cristiano, en el servicio. Fidelidad, no importa si es muy grande el servicio o muy pequeño, como lo consideren, pero fidelidad siempre es algo importante. Y, y además del amor a Dios y esa respuesta de adoración, el amor a la iglesia, la fidelidad, yo creo que también siempre la santidad. La persona que está buscando la santidad quiere servir, y es necesario. Finalmente, es lo que se busca cuando alguien va a servir, porque el Espíritu Santo lleva a las personas a servir, y es un espíritu que lleva a la santidad también. Sirve en esa colaboración, y la vida de santidad siempre va a ser pues algo que es necesario para servir. La persona que se involucra en el pecado no se siente del todo a gusto o digno para servir también. Es como una traba, un impedimento, ¿verdad? Entonces, las cuestiones ya de habilidades se van dando en el camino. Las cuestiones de conocimiento también se van dando en el camino, en el discipulado. Va desarrollándose el servicio, se puede hacer más amplio, más específico en algún área, pero esas cosas de la santidad, del corazón, del amor a Dios, su iglesia, la fidelidad, esas cosas no se pueden sustituir por algo, ¿verdad? No hay mucho para dónde hacerse, ¿verdad? Eso es lo que yo recuerdo así en la escritura. No, pues muy, muy hermoso, José Luis, gracias, porque sí es cierto. Por ejemplo, creo que Piper en uno de sus libros decía que las misiones comienzan con la adoración. El alcanzar a los perdidos en el mundo, dice, empieza en la adoración, ¿no? Como tú mencionabas, bueno, podríamos hablar de la adoración a Dios y el servicio a Dios, del amor a Dios y el servicio a Dios, y como una respuesta natural, no forzada, no fingida, no simulada, sino simplemente ese creyente que ama a Dios a tal grado de adorar a Dios realmente, porque ese es su Dios. La respuesta natural es: yo quiero servir a ese Dios. Y se nota, la gente no tiene que decir este es un siervo de Dios, se nota la persona que quiere servir, y se nota la persona que adora a Dios y que ama a Dios. Y me recuerda, por ejemplo, a Daniel, ¿no? Cuando el rey le dice, y se expresa de Daniel: al Dios al que tú sirves, al Dios al que tú amas, al Dios, o sea, la gente lo notaba, el Dios al que tú sirves, del cual tú eres un siervo de él. O sea, él no lo decía Daniel, el rey lo decía, la gente lo decía de él, lo reconocían que eran un servidor, ¿no? Pablo lo mismo cuando está en el naufragio, ¿no? Al Dios que sirvo.
Entonces, pero porque le ama, porque le adora, la fidelidad definitivamente es otra cosa que los creyentes necesitamos. ¿Y qué más decir de la santidad, no? Bien lo has observado, José Luis, el pecado nos limita en el servicio. El pecado nos hace sentir mal y hace que el servicio no sea de lo mejor, de la mejor calidad, ¿no? Podríamos hablar de las motivaciones para el servicio, porque muchas veces en lugar de estar edificando el reino de Dios, pues nos vemos edificando nuestros propios reinecitos y tomamos como pretexto el que estoy sirviendo a Dios para autopromoverme, para brillar, para deslumbrar, apantallar y que mi nombre aparezca ahí, ¿no? Con letras grandes, gigantes y luminosas, ¿no? Predicador Eugenio Cordero o cantante invitado, pues tal, ¿no? Y entonces ahí tener que ser muy sensibles a los aplausos, a los aprecios de la gente, a los agradecimientos y que nos infle eso y que nos lleve a creernos que somos pues algo único en eso de colaboradores en el ministerio, ¿no? Porque decimos, bueno, esos son colaboradores, pero yo soy el colaborador, el jefe de todos ellos, el ministerio, ¿no? Entonces hay que recordar, la palabra ministerio es una palabra que implica humildad, aunque pudiera en otros contextos ser una palabra muy grandiosa, muy espectacular, no, implica humildad definitivamente. Yo, entre otras cosas, podríamos agrandar la lista, puse un creyente necesita para servir a Dios, entre todas las cosas que han mencionado muy ciertas, me encanta esa de la adoración, el amor, la fidelidad, un llamado, porque creo que en muchos casos debe haber un llamado muy específico, las oportunidades, por ejemplo, en el caso de Carlos, que desde el principio le dieron esas oportunidades, hay creyentes que se la viven con la oportunidad de servir en su iglesia y no las hay, tristemente. Recuerdo un joven que tenía ya 4 años en la iglesia, 4 años en el seminario y 4 años yendo a una iglesia y no había predicado una sola vez. Le digo, ¿cómo es posible que 4 años asistiendo a la misma iglesia y no hayas predicado? Y no es porque él no quería, es que no le daban la oportunidad. A saber por qué no le daban la oportunidad, ahí sí ya no me meto, pero qué triste que a veces no hay esas oportunidades para los creyentes que quieren servir y se les limita. Y a veces por buenas razones, ¿no? Porque son neófitos, pero a veces no por eso, ¿no? Pero otra cosa que quiero mencionar para que un creyente pueda servir es tener un concepto correcto de sí mismo. Pablo dice en un contexto del servicio de los dones y el ejercicio de los dones, dice, cada uno tenga de sí mismo un concepto adecuado, correcto, no más, pero tampoco menos. Y si tenemos un concepto desbalanceado, un autoconcepto, esto también va a limitar nuestro servicio, lo puede afectar de una manera negativa. Me hace pensar en aquella situación, esos 2 compañeros psicólogos que dice, le pide ayuda a un psicólogo a otro psicólogo, le dice, oye, te estoy llamando porque necesito ayuda con un paciente, no sé qué hacer, está muy difícil el caso, no hallo para dónde, y dice, bueno, pero ¿cuál es el diagnóstico de tu paciente? Y le dice, bueno, es que tiene baja autoestima. Ah, caray, baja autoestima, ese es el problema que tiene tu paciente, sí. Dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Yo tengo muchos pacientes que tienen ese problema. Y le dice el compañero psicólogo, ah, sí, pero mi cliente es argentino. Entonces imagínense, un argentino con baja autoestima, bueno, eso no existe en el planeta, por lo menos en este planeta Tierra. Quizá en otros planetas sí pudiera encontrar, pero usted nunca va a encontrar un argentino con baja autoestima, no lo va a encontrar. Bueno, yo no lo he encontrado todavía. ¿Verdad? Tal vez Messi, no sé, por ahí puede haber alguno por ahí, ¿verdad? Pero qué importante. Y para aquí yo quiero tener un concepto correcto, porque esto me va a ayudar a tener también un concepto correcto de los demás. Y yo recuerdo aquella época en que me sentía casi una cosa pues de risa, pero yo creo que casi yo me la autocreía, ¿no? Como dicen algunos, la cuarta persona de la Trinidad, y caray, la cuarta persona de la Trinidad, ¿cómo puede ser eso, no? No, yo sentía que era, ¿no?
Y es como cuando uno entra en primer año al seminario, pues uno no sabe nada, es un ignorante. El segundo año, no, el maestro en eso se equivoca. El tercer año, no, yo creo que yo soy mejor que el maestro. Y el cuarto año, no, definitivamente, casi lo sé todo, ¿no? Ahora, si usted quiere encontrar personas que tienen todas las respuestas y tienen una seguridad para hablar y lo van a convencer, hable con un testigo de Jehová. Yo no he conocido un testigo de Jehová que esté medio dudoso en sus respuestas, que esté inseguro, que, ¿no? Y la pregunta que le haga se la sabe. Oiga, ¿cuáles serían las vocales en el nombre de Jehová en el tetragramatón? Ellos lo saben, ¿eh? De veras, ellos lo saben, no, otros no lo saben, pero ellos sí lo saben. Y cualquier otra pregunta que usted le haga, de una manera categórica, lo sabe. Todos lo saben. Yo pregunto, a veces, yo como cristiano, yo llegué a ese grado, ¿no? De creer que ya yo todo lo sabía. Sobre todo ya en mis primeros años del seminario, ya graduándome del seminario y saliendo a ministrar, no, yo tenía todas las respuestas. Y venga a mi oficina, hermano, y no se preocupe, yo sabré qué aconsejarle y qué decirle, ¿no? En 5 minutos rápido para atender a más gente, ¿no? Yo creo que era así como la actitud, no me acuerdo si era de Fox cuando dijo, yo el problema de los zapatistas en media hora lo resuelvo. Y así tenía yo esa actitud. Ahora uno preguntaría, ¿qué es peor, hermano Eugenio? ¿Tener un concepto demasiado inflado de uno mismo, así tipo pavo real? ¿O sentirse que uno es el piso o el tapete para que todos lo humillen? Pues ni uno ni lo otro. Cualquiera de las dos posturas extremas está mal. Por eso, Pablo, cada uno tenga el concepto de sí que deba de tener. Ni más, pero tampoco menos. Y a veces mucha gente te va a querer hacer menos, mi hermano. Te van a preguntar, ¿y a poco no hablas inglés? Ya te hicieron menos, ya tienes una rayita menos. ¿Y a poco no sabes esto? Ya te hicieron menos. ¿Y a poco no puedes hacer esto? ¿Y no cantas? No, pues no canto. Ni en la regadera, no, pues ni en la regadera. ¿Y no tocas? Bueno, toco la puerta y desentonada. No, pues esto sí está tremendo, ¿no? Y eso nos va afectando. Pero también nos afecta cuando nos echan aplausos de más y flores de más y no la creemos, ¿no? No, hermano, es que nadie predica como usted. No, hermano, nadie canta como usted. No, hermano, es que nadie mete los goles. Bueno, ni Messi mete esos goles, ni Messi mete esos goles así como usted los mete, ¿no? Y ya ganamos una medalla de bronce y ya pues nos sentimos como que fue de oro, ¿verdad? No, tiene un mérito y eso sí lo reconozco de nuestra selección, ¿no? No cualquiera se va a una olimpiada y gana una medalla, pero dentro del cristianismo esto nos afecta mucho, mis hermanos, y lo digo por experiencia. Yo fui de esas personas que creyéndose la gran cosa, fui afectando muchas personas y dañé muchas personas en los consejos, en las formas de manejar los problemas, las disciplinas. Bueno, ¿para qué le cuento, no? Y claro, yo creía que estaba ministrando y que era con la mejor intención. Luego tuve que ir a buscar a muchos de esos hermanos y pedirles perdón y decir, hermano, discúlpame por esta situación. En ese momento yo creo que era lo mejor, lo más correcto, lo más sabio, porque yo me sentía, el plus ultra, ¿no? Hasta que llega un momento en tu vida donde te vienen tantos problemas que tú mismo no puedes resolver ni tus propios problemas, ¿cómo vas a resolver la vida de los demás? Y entonces uno tiene que ser humilde para reconocer, eso sí no lo sé. Y a veces me han preguntado, hermano, ¿y eso no lo sabe? No, hermano, no lo sé. Pero no me va a sentir menos porque no sé eso. Porque hay otras cosas que sí sé y que Dios me ha permitido aprender. Y en esas cosas que puedo servir, quiero servir. Y vamos a servir. Ahora otra pregunta. ¿Dentro de esos colaboradores del ministerio hay competencia? ¿O pudiera haber algún momento dado competencia entre los colaboradores? Piense, porque a veces la selección mexicana, yo siempre me he preguntado, ¿por qué teniendo México tan buenos jugadores que en lo individual destacan con otros equipos, por qué cuando se juntan esos 11 en la cancha, no funciona? Tal vez porque todos quieren brillar, todos quieren meter el gol. Y nadie quiere dar el pase para el gol. No, quiero meter el gol, no dar el pase para el gol. Entonces se complica mucho donde hay demasiadas estrellas, se estorban a ellas mismas y en lugar de funcionar mejor y elevar el nivel, pues, se obstruyen ellas mismas. Y me pregunto, en el ministerio, ¿qué puede a veces suceder? Puede haber competencia. Y tal vez muy disimulada, muy discreta, y eso también va a afectar, así como va a afectar no tener un buen concepto,
va a afectar esa competencia que no sé si nos la inventamos y nos la creemos, pero no estamos compitiendo contra otras denominaciones, ¿no? Yo no sé cuándo me avisaron, bueno, es que hay que competir con los pentecostés, ya están ganando más gente que nosotros, o los bautistas, o los metodistas, o las asambleas de Dios, o los discípulos de Cristo, o la denominación que usted me quiera, ¿no? Hermanos, nos estamos quedando atrás, y no son nuestros competidores, somos colaboradores. Yo no los veo como competencia, yo los veo como colaboradores. No estoy de acuerdo en todas las cosas que ellos creen y enseñan, y tal vez nunca lo estaré. Ahora, no sé si yo soy el problema, que no estoy de acuerdo con ellos, o ellos no están de acuerdo conmigo, como usted lo quiera ver. Pero el asunto es que competidores no son, o por lo menos yo no los considero, no los quiero ver, y no los quiero ver como mis competidores. Quiero verlos como mis colaboradores, y yo quiero que ellos me vean como su colaborador. Y eso, cuando hablamos de ser colaboradores en el ministerio, qué difícil, ¿no? Qué difícil en un equipo de fútbol donde hay tantas estrellas brillen. Ahora que ya Messi se cambió, les aviso, los que no sabían, para ponerlos al tanto en las noticias de fútbol internacional, Messi ya no juega con el Real Madrid o con el Barça, ¿verdad? No, con el Barcelona, no, ya va a jugar con creo que un equipo, no sé si francés o italiano, no sé. Pero ahora, ¿cómo se va a integrar Messi a ese nuevo equipo? Esa gran estrella. Mis respetos, como jugador así, aunque sea argentino, mis respetos, ¿no? Como jugador y como persona, ahí no, los goles que hace, pues no se le pueden negar. Pero qué hermoso cuando él mete un gol y un compañero le da el pase y él le dice, fue tu gol, porque me pusiste el pase ya nada más para ponerla ahí, ¿no? ¿Cómo se integra? Entonces, mis hermanos, ser colaboradores en el ministerio, aunque se oye muy bonito, requiere mucho. Porque no es fácil encontrar otros hermanos en el ministerio, hermanos y hermanas, y siervos de Dios, y hombres de Dios, con los que podamos empalmar, engranar, conjuntar y empezar a funcionar como un equipo. Como un equipo. Tiene mérito las competencias, por ejemplo, olímpicas, cuando se ganan en lo individual, el nadador, el clavadista, el ciclismo, la que ganó la mexicana a los 10,000 metros. No, fue una cosa, yo vi ese video como 10 veces, ¿no? Y no me la creí. Mira, ganó la mexicana a los 10,000 metros en lo individual. Eso es muy bonito. Pero cuando se ganan en el equipo, eso es todavía más bonito, ¿no? Veía creo que un equipo francés en el voleibol, y ganando, ¿no? Una cosa impresionante, o inglés, no me acuerdo qué, pero era como equipo ganando. Entonces, mis hermanos, veámonos unos a otros como colaboradores, como siervos que estamos sirviendo al mismo rey en el mismo reino, bajo los mismos propósitos, bajo los mismos principios, bajo las mismas intenciones y motivaciones, de que toda la gloria y todo el honor y a quien adoramos es a nuestro Señor Jesucristo. Y que si predicamos el evangelio es para Él, y que si cantamos es que para Él, y que si ofrendamos es para Él, y que si la iglesia va creciendo es para Él, y que es su reino, y que yo soy simplemente un colaborador, ni más ni menos. No soy menos que aquel, tampoco soy más, pero soy un colaborador. Y qué lindo cuando podemos encontrar esas personas con las que podemos hacer equipo y trabajar juntos y colaborar al ministerio, ahora sí, como decía José Luis, y como dice aquí la lección, con diferentes dones. Léelo el versículo. De manera que, dice Pablo, teniendo diferentes dones. Teniendo diferentes dones. Hermanos, una cosa es tener un don diferente y otra cosa es tener un don mayor. No queremos decir lo mismo, ¿no? Cuando decimos, es que su don es diferente, y decimos, es que su don es mejor que el mío. Ah, caray. ¿Desde cuándo acá hay la lista de los dones mejores y los... Claro, puede haber dones más espectaculares, más vistosos, más llamativos, más admirados, más vistos, pero no necesariamente podríamos decir que hay dones superiores a otros. Pablo dice, teniendo diferentes. ¿Qué don es más superior? ¿El don de apóstol o el don de profeta? A ver, Pablo, ¿cuál don tienes tú y qué don es superior a cuál? ¿El de apóstol o el de profeta? ¿El del maestro o de evangelista?
el de fe o el que de administrar, ¿cuál es el? No, son diferentes. Y luego fíjese otro detalle, según la gracia que nos es dada. Ahí sí no hay lugar para presumir. Pues que yo soy evangelista, sí, mi cuate, pero ese don, ¿quién te lo dio? El don que tú tienes, el Dios que te dio ese don, evangelista, es el mismo Dios que a mí me dio el don de pastor. El mismo Dios. Y por pura gracia. Yo no lo pedí, yo no lo pensé, yo no lo anhelé, yo no lo busqué. Simplemente Dios, por su gracia, me lo dio. Como a ti te dio el de evangelista. Ahora, yo sé que el de evangelista, muchas veces un don de evangelista puede brillar muchísimo y puede atraer multitudes. Pero eso no significa que ese don sea mejor. ¿Qué don es mejor, Pablo? ¿El don de lenguas o el don de profecía? ¿El don de sanidades o el don de hacer milagros? Pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, queremos que entender, mis hermanos, que sí, hay diferentes dones y que si Dios no me dio a mí el don que le dio a otro hermano, bueno, no me lo dio, pero me dio otro don. Nos vamos a gozar y vamos a ser bendecidos con el don que le dio a otros hermanos. Ahora aquí hace la aclaración y es muy importante, mis hermanos, usted lo sabe, pero conviene recordarlo, que no es lo mismo un don que un talento y no es lo mismo un don que el fruto del Espíritu. Entonces hay que hacer esa distinción. Algo puede ser, el fruto del Espíritu es algo muy claro, ¿no? Es amor, gozo, paz. Y dice el fruto, no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto. Los talentos también que los da Dios, los talentos naturales, habilidades pueden ser deportivas, artísticas, mentales, emocionales, bueno, todos los talentos para dibujar, hay gente que tiene talentos para dibujar, hay gente que yo tengo aquí un vecino, tiene un talento bárbaro para la mecánica, arregla un carro, arregla otro, o sea, hay gente que conozco mucha gente que para la mecánica tiene una habilidad impresionante, todo lo arregla, no sé cómo, pero lo arregla, y si no sabe, lo arregla. Hay gente talentosísima y le damos gracias a Dios por esos hermanos que tienen ese talento maravilloso de la música, que no a todos se les da, y de la voz que tienen. O sea, ¿por qué Dios no le da a todos la voz? Pues, ¿qué le gusta? De un Andrea Bocelli, por ejemplo. Oiga, ese tipo, pues sí, no tiene el don el talento o la habilidad de la vista, pero tiene una voz impresionante. O sea, ¿cómo le hizo para aprender a cantar de esa manera, no? Sin ver, porque yo creo que hay cierta limitación en el no poder ver, pero cómo aprender las notas, cómo le hizo, ¿no? No sé si fue ciego de nacimiento o tuvo más algún problema, no lo sé, pero la voz que tiene, olvídese, ¿no? Y podríamos mencionar muchos cantantes, ¿no? Y personas, y hay muchos talentos naturales, hablamos en los deportes también, hay gente que tiene esa habilidad natural para los deportes, para las artes, bueno, no sé si para la ciencia, pienso que sí, no todos son genios en la física y en las matemáticas. Yo sí de plano me di de baja, le dije a los maestros de matemáticas, si saben contar maestros de matemáticas, no cuenten conmigo como para sus colaboradores y ayudarles, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Con lo que tenemos servir a Dios. ¿Qué tienes, mi hermano? ¿Qué don tienes? No, es que no tengo el otro. Bueno, hermano, pero ¿qué don te Dios dio a ti? Algún don te dio. Y claro, mis hermanos, hay que recordar que hay quienes piensan, y esto pues con mucho respeto lo digo, que Dios no le dio ni dones, y no sé si talentos, a las mujeres. Y por ahí hay un grupo diciendo, no, a las mujeres Dios no le da dones. Bueno, yo no sé qué tan bíblico sea eso, porque Pablo y Pedro dicen, con el don que cada uno ha recibido, y que el Espíritu Santo repartió como Él quiso. Entonces yo creo que el Espíritu Santo sí ha dado dones, yo sí estoy convencido que ha dado dones y talentos a las mujeres. No sé si los talentos los da Dios o el Espíritu Santo, pero entiendo que todo buen perfecto desciende de lo alto. Hay hermanas que para cocinar se pintan solas y son unas super cocineras, aunque también hay varones. Entonces son talentos que la iglesia disfruta y disfrutamos, ¿no? Vamos un día a organizar, hermanos,
un concurso de pasteles y de postres y yo me anoto como juez en primera línea y sin cobrar. Entonces, y las hermanas pueden traer todos sus pasteles. No, hombre, llegamos a hacer varias veces allá en Guadalajara concursos así, mis hermanos, ¿eh? Y créanme que eran gelatinas, helados, no, una de postres. Hermana, pero páseme la receta porque esto sabe increíble. O sea, hay personas, hay hermanas que cocinan. Bueno, yo recuerdo una hermana en Estados Unidos, los frijoles, hermano, algo tan sencillo que usted se va. No, es que los frijoles de esa hermana son una cosa de otro mundo, riquísimos, ¿no? Todo eso para servir a Dios, mis hermanos. Todo eso para servir a Dios. Y no caer en el engaño de las competencias. Y no caer en el engaño de que quiero brillar. Y ahí otra cosa que necesitamos para servir es las oportunidades. ¿Por qué? Porque lamentablemente, no sé si hay personas y creyentes que creen que han recibido todos los dones. Vamos, no sé si hay quien crea, no he escuchado ahorita de ningún creyente decir yo tengo todos los dones, ¿no? O casi todos los dones, ¿no? O como un Pablo, que Pablo tenía, bueno, Pablo decía, bueno, si me quieren apantallar con eso de hablar en lenguas, pues yo también hablo en lenguas. Oye, pero que la sanidad, pues yo también he sanado. No, pero que Pedro resucitó. Bueno, sí, Pedro resucitó, pero yo también he resucitado. O sea, en el libro de los Hechos, cosa que hace Pedro, también la hace Pablo. Y ahí van, ¿no? Como queriéndonos decir, miren, todo lo que hizo Pedro, Pablo también lo hizo. Curiosamente, Juan el Bautista no hizo ni un solo milagro. Y se dice uno de los hombres más grandes. Y yo creo que uno de los hombres también más humildes. Con un autoconcepto correcto de sí mismo. Y que decía, quiero que Jesucristo brille más que yo. Pero quizá hay colaboradores en el ministerio, y digo que son colaboradores, aunque a veces no se vuelven tan colaboradores, sino que son hermanos que se sienten que son el hombre orquesta y que ellos tienen que hacer todo en la iglesia porque tal vez tienen o todos los dones o todos los talentos y tal vez son los únicos que tienen el fruto del Espíritu. Entonces ellos se ven obligados a hacer todas las cosas porque no hay otros hermanos ni capacitados ni con esas habilidades para hacer las cosas que ellos pueden hacer. Digo, a ver, hermano, vamos a hacer clases. O sea que solamente usted predica. Sí, hermano, yo predico. Y nada más cuando salgo de vacaciones, a veces invito a alguien de mi confianza porque de la iglesia no lo vamos a hacer. Hermano, cuidado con eso porque ahí podríamos estar pecando de soberbios, creer que somos el hombre orquesta, que podemos hacer y debemos hacer todas las cosas en la iglesia porque si no las hago yo, no va a haber excelencia en ese trabajo. Pero a ver, hermanos, seamos honestos. Hay cosas que yo me he dado cuenta que otros pueden hacer 1000 veces mejores de lo que yo la hago. Si ese hermano puede cantar mejor que yo, pues mejor que él cante. Ahora, si no llegó nadie a la iglesia, no hay quien cante y todo, oiga, hermano Eugenio, pues no llegaron los músicos y hay alguna guitarra, ¿le entra? Pues sí, hermano, sí le entro. No voy a decir que soy el máximo en la guitarra, pero me defiendo gato panza arriba y si no llegó nadie, pues yo canto. Pero ¿por qué voy a hacer yo algo que hay hermanos y hermanas que pueden hacerlo muchísimo mejor que yo? Y eso en cualquier área, ¿eh? En la predicación, en la enseñanza, en la música, en muchas cosas, ¿no? Hasta en trapear, pueden hacerlo muchísimo mejor que yo. Entonces, permitir que otros sirvan y no obstruirles, no quitarles oportunidades. Y no sentir que nosotros o yo soy el único que lo puede hacer bien y con excelencia, y que si no lo hago yo, las cosas no van a salir bien. No, mis hermanos. Si somos colaboradores, hay que reconocer y tener la humildad para reconocer que otros pueden tener habilidades que yo no tengo y que puedo aprender de otros. Como decía un pastor chileno, y se me quedó muy grabado, nunca aprenderás nada, Eugenio, de alguien a quien le tienes envidia. Y recuerde que la crítica, pues, es un elogio al envidioso que reconoce el talento de otro, ¿verdad? Y por eso lo critico. Pero en el fondo, pues, como que lo envidio, porque, ay, sí, realmente sí tiene mucha capacidad. Recuerdo lo que dice el libro de Eclesiastés, que la excelencia de oro despierta la envidia, ¿no? Y yo creo que más de un jugador de fútbol sí le tiene envidia a Messi. Yo no le tengo envidia porque, pues, como de todos modos no me gusta tanto ya el fútbol, pues ya que él, no voy a competir con él. Le digo, no, es que Messi es mejor que tú. No, pues sí lo tengo que reconocer. Sí es mejor que yo. La verdad que sí.
Por lo menos gana más que yo. Ahora, ¿qué pasa con ciertos colaboradores? Dicen, no, bueno, pues es que, ¿por qué no sirve? Es que no sabe cómo hacerlo. Hermano, ¿y por qué no le enseña? No, pues usted sabe, lo podría capacitar. Usted es bueno para predicar, ¿por qué no los enseña a predicar? Usted es bueno para la música, ¿por qué no les da clases de música? Usted es bueno para eso, ¿por qué no les enseña? No, hermano, es que pues si les enseño, a mí me costó aprender, yo tuve que pagar para aprender todo esto. ¿Y ellos lo van a aprender sin pagar? No, que a ellos también les cueste. Ah, caray, hermano. Y hay gente que se siente insegura y no le conviene capacitar a los que están a su lado para que sean mejores personas en el servicio, porque tiene miedo que le quiten el puesto o le hagan sombra o lo opaquen. Y dice, no, es que es mejor que yo siga brillando y que ellos mengüen. Nada que ver con las palabras de un Juan el Bautista, ¿verdad? Y me puede hacer sombra, me puede quitar fans, y qué tal si luego lo hace mejor que yo. No, y lo más terrible, ¿y qué tal si luego hasta llega a ganar más dinero que yo? Eso sí ya sería inaceptable. Hermanos, ¿qué pasa? Es mejor enseñar y capacitar a otros. Y si lo hace mejor que yo y me supera, gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, a veces nosotros mismos como colaboradores estamos impidiéndonos que otros puedan realmente desarrollar, como decía José Luis, en el proceso de servir, van descubriendo ciertos talentos, ciertas habilidades, ciertos dones, los van puliendo y se va viendo el crecimiento, el desarrollo de ese creyente, que cuando empezó a predicar lo hacía bien, pero a los años lo hace mucho mejor. Cuando empezó a cantar, cantaba bien, pero a los años, ahora canta mucho mejor. Cuando estaba tocando la guitarra lo hacía bien, pero ahora lo hace de una manera impresionante. Y cuando me digo impresionante, no solamente se nota que lo hace con calidad y con excelencia, sino que la actitud de su corazón y sus motivaciones son válidas y son honestas. Creo que son otras cosas que necesitamos para servir al Señor. La honestidad, la integridad, la correcta motivación, porque puede haber una motivación no sana, ¿no? Como decía Pablo, muchos predican a Cristo por envidia, pero no importa, de todos modos predican a Cristo y en eso me gozo, pero se nota que lo hacen por envidia. Hermano, si yo hago cierta cosa, los hermanos van a notar, dice, aquí como que, hermano Eugenio, como que aquí como que huele a envidia, ¿no? ¿No será usted, hermano Eugenio? No, yo no. ¿Cuál es mi motivación muchas veces para servir al Señor? ¿Es para agradar al ojo? ¿Es para agradarme a mí? ¿Es para recibir algún aplauso, algún reconocimiento? ¿O es simple y sencillamente porque hay una necesidad que se requiere? Tengo la capacidad, sé cómo hacerlo, o ya me enseñaron y lo quiero hacer. Y ya una vez que tú aprendiste, tengo la habilidad de compartir ese conocimiento con otros, con mis hermanos, con mis otros colaboradores. Y no importa que lleguen a ser mejor que yo, qué bueno y qué mejor. Y si me hace sombra, mejor. Y si brilla más que yo, mejor. Y si gana más que yo, mejor. Quizás hasta me dé una ofrendita, ¿no? Pero no importa si no me la da. Qué bueno que lo logre. Y que sirva al Señor. Y que lo haga con integridad y que lo haga con una correcta motivación. Mis hermanos, colaboradores del ministerio tiene que, esas dos palabras, colaboradores en el ministerio, dicen mucho. Y me suena como digo, tener ese cuidado que vernos como colaboradores y tener la humildad para decir, puedo aprender de ellos. Pero eso no es nuestra competencia, no son mi competencia, somos colaboradores. Competencia es el que, por ejemplo, ahora que aquí cerca de mi casa se pusieron los Domino's Pizza y no habían en todo el Valle de Lincoln un solo lugar así donde usted pudiera comprar pizzas ricas. Bueno, hay muchas pizzitas así, ¿cómo le diré? Pizzas caseras, familiares, pizzas marca Patito, ¿no? Y pues sí, caras y no tan buenas, pero no, si piso la Domina Pizzas, olvídese, ¿no? O sea, la gente empezó a llegar y con mucho esfuerzo, mucho sacrificio de las familias, pues se compraba una pizza, cada quien le tocaba un pedacito de pizza, porque pues 200 y tantos para toda la familia, pues, ¿verdad? Y ahora me dicen, al ladito de ellos, a 10 metros de la Domino's Pizza, ¿quién cree que se va a poner ahora ahí aquí en la entrada de la colonia?
nada menos y nada más que Little César. Ya le estoy haciendo comerciales, ¿eh? Y supe por ahí, las malas lenguas por ahí, porque pues hay trabajo de velador, que los de Domino's Pizzas le ofrecieron no sé cuánta cantidad, y tal vez estoy hablando de millones, para que los encargados y los dueños de ahí le dijeran a los de las Little César, no los dejes que se pongan, no los dejes que se pongan, te doy tanto dinero, pero no permitas. Y eso sí, dije, no, es que aquí el sol sale para todos, y si tú estás tan seguro de tus pizzas, no hay ningún problema, las Domino's es rica, pero Little César, pues es más barata. A 10 metros, mis hermanos, todavía no terminan el local y ya están temblando. Eso sí son competencia, no colaboradores. Ese sí es competencia. Y si tenemos competencia es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esas sí son nuestra competencia. Porque esos quieren llevar gente al infierno. La tienen engañada. Dice Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Imagínense, hermano, yo cuando leo esa frase, el mundo entero está bajo el maligno, es mucha gente el mundo. Estamos hablando de 7,000 millones de seres humanos o más lo que se acumula esta semana, menos los que se mueran de COVID. El mundo entero. ¡Wow! Y dentro de ese mundo entero, posiblemente muchos hermanos de las iglesias y hermanas también están siendo engañados de diferentes maneras. Pero totalmente cegados a la luz del evangelio. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que tú digas, no es por obras, Cristo murió, es el sacrificio. No, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que... A ver, otra vez, vamos a leerlo. Cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio, porque están en tinieblas. El mundo entero. Pero nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, mis hermanos. Ahora que hemos aprendido esto, necesitamos compartirlo. Y miren, yo cuando estuve en Estados Unidos y llegué a una empresa de construcción y de pintar y que había que hacer muchas cosas, los que menos me querían enseñar eran los mismos compañeros míos, porque me venían como una competencia. Oye, pues este es nuevo, yo soy el quinto aquí en la empresa, tú ya tienes años, tú eres un experto, yo aquí ya estoy llegando, no sé pintar, no sé agarrar una brocha, no sé nada. Oiga, ¿me enseñas? No. Oye, ¿cómo se hace ahí? No sé, tú búscale. Nunca me quisieron enseñar, porque sí me veían como competencia. Hasta muchacho que se llamaba Israel y otro que se llama Hugo, que no, yo te voy a enseñar, mira, Eugenio, para pintar hay que hacerle así, para esto y luego hay que lavar las brochas así, hay que todo. Porque a él, el mero jefe de nosotros, que era un gringo, le enseñó todo, dijo, yo te voy a enseñar todo lo que yo sé, y él lo compartía con otros. Pero todos los que habían llevado después de Israel, que también habían aprendido, o que algunas cosas ya las sabían y las confirmaron, no querían compartir su conocimiento. Y muchas veces como cristianos, mis hermanos, ya sabemos, ya lo aprendimos, ya entendemos muchas cosas de la adoración, del amor, del servicio, entendemos grandes cosas, pero ya no las compartimos con los demás, o por inseguridad, o porque no quiero que sean mi competencia, o porque los veo como competencia. No, hay que compartirlos con toda la gente y con los incrédulos el evangelio. Y servir a Dios en esa manera. No digo que sea la manera y la mejor manera, no, porque se necesitan predicadores, se necesita gente que cuide a los niños, que haga el refrigerio, que ponga el agua para el café, que lave los vasitos, que tenga las cucharitas, porque eso se necesita también cuando usted llega. ¡Ay, hermana, no hay cucharitas! Sí, no hay cucharitas, hermano, porque no hubo quien que fuera, yo siempre voy por ellas, pero ahora yo me enfermé y no hubo quien fuera por las cucharitas. Ahora sí se notó, ¿verdad? Porque siempre que lo hacía la hermana, siempre que lo hacía el hermano, nunca se notó. O sea, lo que hacía nunca se notó hasta que ya lo dejó de hacer. Ah, caray, hermano, pues no hay servilletas. Ay, hermano, ¿y las bancas dónde están? ¿Y las mesas dónde están? ¿Y la computadora y los micrófonos? ¿Y las uñas para tocar la guitarra dónde están? Sí se nota, ¿verdad? Cuando ya no lo dejaron de hacer, sí se nota. Porque somos un cuerpo, mis hermanos, y todos nos necesitamos. Y unas partes del cuerpo son más honrosas que otras,
pero todos somos miembros de un solo cuerpo, todos nos necesitamos y somos ministros. Ahora, fíjense, mis hermanos, yo recuerdo un hermano que decía, mire, hermano Eugenio, después de haber estudiado muchas cosas, descubrí que lo más correcto es en la denominación que yo estoy, y me reservo el nombre de la denominación. ¿Cómo ve, hermano Eugenio? Estaba ahí en Ciudad Juárez caminando por los pasillos de aquel seminario, y yo le digo, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe cuántas personas y cuántos pastores me han dicho lo mismo que usted? Digo, hasta yo me la creía porque nosotros, mire, hermano, pero mire, está bien, hermano, que usted lo crea. Lo que sí le voy a decir es que yo sé que el que está correcto y la denominación correcta es la mía, porque hasta se llama, nosotros le poníamos, los bautizábamos a las iglesias con el nombre de Iglesia Bíblica de Guadalajara, Iglesia Bíblica de Jardines Alcalde, Iglesia Bíblica de Belisario, Iglesia Bíblica, o sea, el nombre lo dice, bíblica. Los demás no sé qué sean, y se harán colaboradores, pero pues no sé si entre colaboradores, competidores y no sé qué, pero nosotros somos los bíblicos. Con el nombre decimos todo, ¿verdad? Iglesia Bíblica. Pero fíjense, échese esta. Iglesia Bíblica, unidos en Cristo. Ay, ay, ay. No me pongan ese reto, pónganme otro. Pero así de ese tamaño me la van a poner. Iglesia. Todo lo que implica una iglesia. Y luego el adjetivo bíblica. No, ya. Pero ahí le dejo esto de tarea, hermano. Unidos en Cristo. ¡Wow! Unidos en Cristo. En Cristo sí es posible esa unidad. Aún con todas las diferencias que pudiéramos tener y de los contextos tan diferentes. Unos más guapos, otros más feitos. Unos más jóvenes, otros más viejitos. Unos más gorditos, otros más flaquitos. Unos más sanitos, otros más enfermitos. Como usted lo quiera ver. Pero unidos en Cristo. Hermano, cuando la gente ve esa unidad, van a decir, esos sí son cristianos. ¿Y por qué están unidos? Pues porque se aman. Oye, pero son pecadores. ¿A poco no has sabido lo que pasó con este hermano? No te... Sí, sí. Entonces es pecador. Para muestra basta un botón. No, y ya no nomás es un botón, ya son 2 botones y puede haber. Pero se aman, sí, sí se aman. ¿Y están unidos? Sí, unidos. No juntos, unidos. De corazón a corazón, de un alma, un mismo sentir, porque quieren glorificar a Dios y quieren servir al Dios que les salvó y que por su bondad y por su misericordia nos perdonó todos los pecados y nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Hermanos, discúlpenme, me emocioné con esta clase, pero estas palabras, colaboradores en el ministerio, dicen mucho. Y nuestra hermosa iglesia, iglesia bíblica, unidos en Cristo, hermano, tenemos un gran desafío. Un tremendo desafío, de unidad, que implica mucho, y en Cristo, que implica más. Pero ese es nuestro precioso y único Salvador. Y por Él damos la vida, y por Él servimos, y por Él estamos dispuestos a agarrar una escoba, por Él estamos dispuestos a hacer lo que sea para servir a nuestro Dios, porque Él es digno de ese servicio y más. No soy digno ni de desatar la correa de su calzado, no soy digno de ser el más mínimo servicio en mi iglesia, el más sencillo, pero por su gracia Él nos lo permite. Y muchas gracias, mis hermanos, por esta oportunidad de compartir estas enseñanzas de la palabra, las predicaciones, y que Dios me ha dado el privilegio junto con ustedes, como decía Pablo, a mí, que soy menos de todos los santos, me dio esta gracia de predicar el evangelio. ¿Quién soy yo para predicar tu evangelio? Ahora sí que soy la voz de uno que clama. Ni siquiera soy la pura voz. Y cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian que no. Aún con todos nuestros pecados y fallas como iglesia, predicar el evangelio, que sigamos predicando. Hermano, muchas gracias. No sé si habrá un comentario final. Ya nos pasamos, ya son las 9 en punto. Mi hermano Carlos, ¿quieres añadir algo, comentar algo? José Luis, y terminamos. Por mí está bien. Yo creo que Gracias. tenemos que aprender mucho del servicio, de ministrar al Señor y del alto privilegio que esto representa, ¿verdad? Así que, pues, ser fieles, constantes, en medio de lo rutinario, mantenerse, en fin, pues,
es todo un quehacer, pero es obra de la gracia de Dios. Sí. José Luis, ¿algún comentario o alguna observación? Sí, pues considero que sí es muy bueno siempre el que haya un servicio individual, pero creo que se enriquece mucho la iglesia cuando es un servicio colaborativo. Esto es uno de los énfasis de la iglesia y es lo que vemos en las escrituras, los colaboradores. Yo sé que muchas veces hay una tendencia a querer servir y a ver, déjenme solo para yo avanzar en esto y no hacerlo en colaboración. Y siempre eso enriquece la unidad en la diversidad, el servicio, y uno aprende y uno puede ser entonces mutuamente edificado en medio del servicio. Yo creo que esa es la parte de reto, ¿verdad? Vencer ese espíritu individualista que a veces traemos y que no queremos dejar de lado, no precisamente por ser hombre orquesta, sino a veces cada quien en lo suyo, no hacer todo, pero sí hacerlo solo. Y creo que lo más enriquecedor que manifiesta la gracia de Dios es cuando se hace esto en colaboración. Cuando hay en el ministerio esa unidad y esa humildad, sencillez, esa armonía para obrar, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que manifiesta más el Evangelio, lo ejemplifica como la Trinidad, ¿verdad? Obrando juntos en la diversidad. Sí. Ya Jesucristo pudo desalmascarar a los políticos y decirles, ¿no? Miren, los grandes, esos señores que dicen que sirven, ejercen dominio sobre otros y se enseñorean sobre ellos. Pero no va a ser así entre nosotros. El que quiera ser el primero va a ser el siervo de todos. Ay, señora, ya no me gusta. Sí, así va a ser. ¿Quieres ser el primero? Sí, quiero ser el primero. Pero no como los políticos. Aquí va a ser diferente. Bueno, bienvenido al servicio. Muchas gracias, mis hermanos, mis colaboradores, mis amados colaboradores. Y como decía Pedro, algún día llegó a decir Pedro de Pablo, nuestro amado hermano Pablo. Fíjense, nuestro amado hermano Pablo. No, mi competencia, con el que me comparan, con el que... No, mi amado hermano Pablo. Qué hermoso, ¿no? No quedó resentido ni nada, ni es mi competencia, no, es mi amado hermano. Y soy colaborador y él es colaborador. Eso es todo. Así es lo que somos. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Buenas noches, disfruten su cena, el descanso de la noche y nos vemos, pues no sé cuándo nos vemos, pero pronto. Espero.